El mismo poder que actuó en Pablo para convertirlo de perseguidor en misionero es el mismo poder que actuó en ti, si tú eres creyente, para convertirte de incrédulo a cristiano. Es el mismo que actuó en nosotros en el nuevo nacimiento, dándonos una nueva naturaleza que es capaz de amar a los demás. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. En el texto que leyó Sigfrido hace un momento, que dice Primera de Juan 4:7, un texto muy conocido: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y tú fuiste engendrado de nuevo por el Dios de amor, que envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Entonces tú tienes que ser capaz de amar. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. Pedro nos dice en su primera carta, escuchen esto, que Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para, ahí está el propósito, para el amor fraternal no fingido. Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para que seamos capaces de amar genuinamente a nuestros hermanos en la fe. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que una de las razones por las que Dios te dio nueva vida en Cristo es para que tú seas capaz de amar. Es sobre la base de esa obra de Dios en nosotros que Pedro ahora nos exhorta en este texto a amarnos unos a otros entrañablemente. En otras palabras, ya que tienes la capacidad de hacerlo, comienza a hacerlo. El nuevo nacimiento te capacita para amar, comienza a amar. Y en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, nosotros vemos en Pablo y en Timoteo dos ejemplos concretos de cómo luce ese amor cristiano en la práctica. Un amor que no solo debe manifestarse en el cuidado de los pastores, o en este caso de los misioneros, hacia los creyentes, sino también entre los creyentes entre sí, como veremos en un momento. El amor cristiano produce en el creyente. Y la primera es una preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. ¿Qué produce el amor? Una preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Vean otra vez el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Y luego en el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportarlo más. Pablo estaba angustiado por estos hermanos, temiendo que el diablo aprovechara la persecución para desanimarlos o incluso para llevar a algunos a renegar del cristianismo. Vean una vez más el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo creía en la seguridad de salvación. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, ningún creyente verdadero se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que nos absuelve en el tribunal de Dios, y porque el mismo Cristo nos tiene aferrados a Él de tal manera que nadie puede arrebatarnos de su mano. Juan 10:28. Los autores del Nuevo Testamento no asumen, no dan por sentado que todos los que profesan ser creyentes realmente lo son. Y es por eso que les advierten en sus cartas una y otra vez a tener cuidado con la apostasía.
¿Qué es la apostasía? Apartarte de la fe, negar al Señor en el que ahora tú dices creer. Mis hermanos, cuando una persona que profesa ser cristiana está tomando el pecado con ligereza, se está enredando en actividades claramente mundanas, se está ausentando regularmente del culto público, se está aislando de sus hermanos en la fe, está dando señales inquietantes de estar alejándose del Señor y pudiera estar revelando que su fe es una fe falsa. Eso es serio. Así que es Dios el que nos preserva hasta el fin, como dice Pablo en Primera Tesalónica, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que nos preserva hasta el fin, pero la única forma de saber que Dios nos está preservando es si nosotros estamos perseverando. La salvación es segura, absolutamente segura, completamente segura para el que la tiene. Por otra parte, la Biblia también nos enseña que Dios usa medios para preservar a los suyos, y uno de ellos es el cuidado mutuo de los creyentes. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos, una carta que trata ampliamente el tema de la apostasía, el autor exhorta a los miembros a que se cuiden entre sí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Presten atención, hermanos, a los miembros de la iglesia, para que no haya entre ustedes ninguno que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, cuando todavía hay esperanza, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios usa esas exhortaciones a tiempo para proteger a los suyos de caer. Así que, mis hermanos, Dios cuida a su pueblo por medio de su pueblo. El verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar de nuestros hermanos. Mis hermanos, el amor tiene un costo. No hay amor barato. El amor tuvo un costo para Dios. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios dio, y dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo. Y algo interesante, curioso, un recurso mnemotécnico, es que Juan 3:16 nos habla del amor de Dios, y Primera de Juan 3:16 nos habla del amor que nosotros deberíamos tener mutuamente por causa del amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ven el punto? Somos los hijos amados de Dios, que ahora debemos andar en amor, y no debemos amar de palabras y de lengua, como dice Juan 2 versículos más abajo, sino de hecho y en verdad. Pero el bienestar espiritual de estos hermanos era más importante que su comodidad. Pablo pide que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme, ahí está la palabra, afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Es Dios el que fortalece nuestra fe. Me encanta cómo lo dice Pedro al final de la carta, de su primera carta. Dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Aquí está la palabra de Tesalónica. Y Él mismo os establecerá. ¿Quién es el que va a hacer todo eso por nosotros?
el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Pero otra vez, hermanos, Él lo va a hacer a través de ti y de mí. Que el sufrimiento por causa de Cristo no es una opción para el creyente, ni es algo fuera de lo normal. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fuisteis llamados. O sea, Dios nos llamó eficazmente a salvación. ¿Para qué? Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis amados hermanos, el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Así fue para Cristo y así lo será para ti también. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, el sufrimiento por causa de Cristo es un sello de pertenencia. Es una confirmación de que realmente le pertenecemos a Él. ¿Y quieren oír algo más sorprendente? El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para hacernos mucho bien. Mucho bien. Por medio del sufrimiento que somos transformados a la imagen del varón de dolores. Es por medio del sufrimiento que somos transformados a la imagen de Jesús. Es por medio del sufrimiento que aprendemos a identificarnos con la aflicción de otros. Es por medio del sufrimiento que reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios. Y no sé cuántas cosas más. Nunca vamos a entender de este lado de la eternidad todas las razones por las que Dios decreta el sufrimiento para sus hijos, pero sí sabemos, mis hermanos, aunque no lo entendamos, y esta es una lección difícil de aprender, y se lo digo por experiencia propia. Sí sabemos que todas y cada una de esas aflicciones van a obrar para nuestro bien. Romanos 8:28. Debemos animar a nuestros hermanos en medio de la aflicción para fortalecer su confianza en el Señor. No solamente tú debes venir a la iglesia para ser instruido, para hacer mejor tu trabajo, sino que al mismo tiempo debe venir con la intencionalidad de encontrar a cuál hermano, a cuál hermana es que tú vas a poder ministrarle en la mañana de hoy con la misma palabra con la que tú estás siendo ministrado.